Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Estamos hoy en Archivos del Común 4, Archivos por Venir. Estamos muy contentas de encontrarnos aquí, reencontrarnos tras 2 años, pero sabemos también que no somos las mismas que éramos hace un tiempo, ¿no? Y a raíz de eso quisiera desde ya saludar a quienes nos están acompañando en esta posibilidad de una presencialidad descentralizada, en una coorganización de este seminario desde la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía, junto con el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, de Ciudad de México, con Londres 38, Santiago de Chile, con el Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile, con el Museo Municipal de Bellas Artes, Juan B. Castanino, de Rosario, con el Centro Cultural Parque de España, de Rosario, Argentina, con el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, con el Centro de Arte Experimental Vigo, de La Plata también, y con Casa Río de Punta Lara. Quisiéramos partir nombrándonos en esta posibilidad múltiple desde la que hemos reimaginado un encuentro por venir, ¿no? De una presencialidad muy deseada y a la vez que busca reponer la pregunta sobre estos otros futuros u otros presentes y siempre otros pasados desde donde estamos construyendo e impulsando la práctica de los archivos. Estamos hoy entonces en una segunda mesa en Madrid, pero sabemos también que son múltiples las mesas que se han estado desarrollando y que nos acompañan hoy para pensar los archivos en revuelta. Desde el último seminario, estos 2 años ha sido un periodo muy álgido de irrupciones, de levantamientos, de experiencias mundializadas de una crisis que atraviesa nuestros cuerpos y que ha hecho repensar y habilitar nuevas estrategias, imaginarios, gramáticas visuales, así como la posibilidad de reinscribir prácticas políticas, prácticas activistas y que atraviesan la experiencia, la vida de quienes están detrás de muchos archivos, así como la tarea, la documentación o el problema de la documentación de una revuelta abierta, que es cómo se acompaña, cómo se cuida, cómo se elaboran memorias que están en curso, memorias con dolor, memorias que abren aspiraciones y posibilidades, que van transformando los regímenes de visibilidad, de escucha y de los horizontes que vamos construyendo. Estamos entonces hoy junto con una mesa que felizmente podemos estar todos aquí presentes. Quisiera presentar a Sonia Besiak, que es socióloga, trabaja en los archivos de datos de ciencias sociales de la Universidad de Ljubljana, donde es profesora ayudante, y en 2013 creó el Museum of Madness, en un antiguo asilo para enfermedades mentales de su ciudad natal, Trate, Eslovenia. Está particularmente interesada en la justicia social y la justicia ambiental. Junto con nosotras está también Pancho Ramas, quien es investigador y activista y coordinador del Centro de Documentación de Oltre il Giardino, gestionado por la cooperativa La Colina en colaboración con el Departamento de Salud Mental y con la Confederación Permanente para la Salud Mental en el Mundo, Franco Basaglia, que tiene como objetivo apoyar procesos de emancipación en torno a la salud mental desde 2010, donde también es miembro activo. Además, desde 2014 forma parte de Entrar Afuera, colectivo de investigación militante sobre las prácticas del cuidado en el sur de Europa. Y Panchos participa junto con Adam Zuliani, que también ha participado de este seminario, quien trabaja en la radio comunitaria de usuarios y activistas de salud mental de Radio Fragola, Trieste, y donde también coordina el programa Radioactiva en el Centro de Documentación de Oltre il Giardino. Su trabajo abarca la edición de audio, pasando por la gestión de streaming de audio y video en la radio, hasta tareas más organizativas y artísticas. Está también con nosotras Carolina Kembara, quien es fotógrafa, investigadora, miembro de Sputnik Fotos y de Archives of Public Protests de Polonia. Escribe sobre la agencia de la fotografía, su potencial represivo y emancipador, la actuación política y la protesta visual. Enseña fotografía, activismo visual y cooperación artística.
Está con nosotras también Leslie Araneda, quien es coordinadora del área de archivo digital y miembro de la mesa de trabajo de Londres 38, Espacio de Memorias. Se formó como bibliotecaria y documentalista en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago y obtuvo el diplomado en Democracia y Políticas de la Memoria en el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Santiago. Desde el año 2011 colabora con organizaciones vinculadas a la memoria y colectivos de supervivientes de prisión política y tortura. Y finalmente con Emilia Yang, quien es activista, artista, investigadora y directora de AMA y No Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad de Nicaragua. Sus intereses de investigación y prácticas artísticas exploran el papel de la memoria en la imaginación política y la creación de proyectos participativos e interdisciplinarios a través de archivos, medios digitales, películas, juegos e intervenciones urbanas. Yang es candidata doctoral en artes visuales y prácticas interdisciplinarias en el School of Cinematic Arts de la Universidad of Southern California. Bienvenidas. Estamos también acá en un ejercicio que ya pone en revuelta este espacio, con cada una aportando además muchas de nuestras propias consignas o esta enredadera que somos juntas. Quisiéramos entonces partir con la palabra, con la presentación de Sonia, para comenzar. Thank you very much. Can you hear me? Okay. Okay, I have a presentation. This is not the first slide. Do I have a controller or, yeah. Okay, thanks. So thank you very much for inviting me. Okay, I can take out this. For inviting me and having me here. It's really a pleasure and a great opportunity for us to show or to share our experience. I'm coming from Slovenia and from a small museum which is actually based on a voluntary basis. So today I would like to share with you who we are, how we do it, and also about the revolt, because when we started in 2013, we actually believed that this will be the story that everyone would love. And we actually ended with the years of revolt, and this is what I would like to share with you. So here you see the picture of our museum. We are located in this medieval castle. It's really huge castle. And you see the river. The river is the border for 100 years with Austria. So you get the impression where we are. It's the northeast of Slovenia. It's quite a remote location. It's a 12th century castle, which used as an asylum for mentally ill since 1949 until 2004. In 2004, the unit was closed down due to the deinstitutionalization. So the state said, okay, these are too bad conditions for people to be kept here, so let's move them to smaller units and closer to community. And after that, the museum, the castle was empty, and in 2013, we started to build our museum. So who is working now for the museum? We are the local people from Slovenia, also some from Austria. There are experts joining us from various fields, and also experts by experience, that I mean people who survived institutions and now live in community, and there are various NGOs who support us as well. But as I told you, we are mostly volunteers. We work in a village that has no more than 360 inhabitants, and this is a rural area. So as you all may know, rural areas are well known about being behind the urban cities, urban areas with less services, more conservative society, and so on.
So how we started actually, so in my village we have several abandoned monuments, and there was this empty medieval castle. We had this difficult heritage of the asylum, no cultural exchange across the border with Austrians, so it was a bit depressive. And then we had another very important condition, that is that Slovenia has one of the highest rates of institutionalization in Europe. That means we have really a lot of people that still, so these are elder people and people with disabilities living in this kind of, let's say, in total institutions out of the community, maybe not in medieval castles anymore, but in some big buildings far away from other people. So this is part of my team. That's how we started. We visioned to create new jobs in this remote area, to create, to revitalize cultural heritage, natural heritage, to do something good for the community. So our vision was to bring in this big castle, or to build in this big castle, cultural, touristic, social community center that will give new jobs and that will promote human rights and protection of environment. Here you can see some pictures from the inside, so when we entered in 2013. So this was abandoned place. So when they left, so when the institution was closed, they left some items, some furniture, and so on. And in 2016, we opened the first exhibition. It's of course about the memory. We used the items that we found there, also some documentation, some furniture, and we tried to show how the institution looked like, and especially we wanted to show how life looked in there, and also how workers worked in this asylum. So we conducted interviews with ex-staffers, and I don't know, maybe if now is the time that we would show this short video. Yep. So you will see just a short insert of two people, so an ex-director and lower staffer will explain part of life and work in this institution. Do we have it? Tle je tudi, bi rekel, bila ena taka absurdna situacija in pravzaprav, ne, kljub temu, da so leta in leta skupaj živeli, se niso poznali. Rečemo, se spomnim, ko smo se pogovarjali o enem od stanovalcev, ki je bil že 30 let tukaj, smo se pogovarjali, kaj vemo o njemu. Ljudje, ki so bili vsak dan z njim po 20 let, niso vedeli nič o tem človeku. Na splošno smo poznali varovance, samo totalno pa ne, ker smo o tem bili zelo slabo informirani, niti nismo imeli časa, da bi ne vem koliko se z njimi ukvarjali, pa to ne, ker pa niti nismo bili sposobni dojemati tega, kakva ta oseba, kaj tej osebi manjka, ne? Ker nismo bili informirani, ne? Pa niti nismo bili poučeni o tem, ne? Pa smo pač na splošno delali, koliko nam je pač bilo dodeljeno. So this is just one example of the oral history that we collect, and the idea is that we bring more and more voices to these empty rooms and walls, and that we give an idea to people how the life in this kind of asylum looked like, and how, I don't know, people should not be treated
in these days and in the future anymore. Yeah, these are some more pictures of the exhibition. It's a very primitive one because it's very low budget exhibition, but it's very powerful. So when people come here, they really so they get the feeling, the atmosphere of how institutions look like, and yeah, they start to understand that this is something that is not acceptable, because in Slovenia we still have this mentality of putting people with mental health disabilities far away in remote locations, and that this is the only solution that is possible. And when they enter this kind of places, they understand that nobody wants to live this way. Yes, so now we are actually preparing a new exhibition, and it will be bigger. And what is also very important, we are including more and more voices, because now we got quite a good recognition, because a documentary was filmed about our museum by the national television, and it was broadcasted. And now also, for example, relatives of people who passed away in this institution call us, and they share their stories, or they asked if maybe we know anything about their relatives. Then we also collected stories of neighbors, of employees, and so on. Yeah, and we are trying also to involve some international context, because the whole region has the same problem. For example, also Croatia, Serbia, Bosnia, Bulgaria, Romania, Macedonia. So we would really like to present not only Slovenian case, and of course also we all the time talk about Italy, because Italy is the way we would like to come once. Yeah, so we do with different audience, with people who still live in this kind of institution, with relatives of those people, with management of institutions. We try to support this idea of closing down the institutions, with workers in institutions, and especially with students. We developed an educational program about human rights and so on. And we use different kinds of activities. For example, this is a reading club where we also include people with disabilities. This is exchange of the plants and seeds. I can now recall what we heard yesterday about the bank seed. This is one of the most popular activities, so it's very difficult to involve local community, but they actually very like this spring market, and they come. Yeah, these are pictures from that event. We do the workshops, the lectures. This is a winter market with schools and children. So just to say, like, as volunteers since 2013 until 2020, yes, we organized more than 150 events, so it's really a huge work. And now we also have 2 employed people. We don't know if we will be able to keep it, because it's a project, but anyway. But to go to the revolt, yeah, beside this work that we are doing, we are actually all the time fighting for the rights of people with disabilities. We are also fighting for the environmental rights and for the preservation of cultural monument. So about the revolt, the castle is state-owned, and it's managed by the biggest institution for social care in Slovenia, so the institution that is still operating, and they have more than 600 people in under their roof. And while we were working very hard, this manager tried to sold the castle for 3 times. So it was in 2016, 18, and 2020. And while we were doing all the program, we had to fight also to stop this sale. And we proved each time that it is illegal. And
finally, in this year, she suspended the permit of use to us. She said that the castle is too damaged, that it's too dangerous for us to use it, and that we should leave it like in 30 days, which was actually impossible because we got these 2 grants and the program and everything. So it was very stressful for us. So how we felt about it. We got no support on the state level, no support on the local level, like from the mayor, no support from the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, because they could say if the castle is really dangerous or not. They just didn't appear. We asked them several times, but they didn't want to come. Yeah, we knew that we should just resist. So we got the huge media coverage, like really only in February, I counted today, 29 reports were in media, like in national one, in locals one, in radio. So it was great pressure was put on the state, and finally, yeah, they promised us a long-term agreement, and also the manager was removed, not only because of us, but because also she made some other problems. Just briefly to mention that, because I also wear this yellow badge, how we managed to fight like for so many years now, while doing the program as well. We were also part of another big battle for the protection of our river. You saw the river on the picture below the castle. We were part of the bigger coalition of NGOs, and there was a plan to build 8 hydropower plants, also one in our village, which would mean that this will damage our river. And in that battle, which we won, at least by now, we learned that if you have like a legal ground, and if you have a coalition with other NGOs, and if you have experts, and if you can discuss with media and so on, you can win, and that we should have this courage to go on. So today we have a place of testimonies and remembrance, and I think we can hope that we will evolve, and that will survive all the battles and revolts. And I think today this is not only about building a museum and keeping a memory, but it's also about the democratization, about bringing new social consensus, carrying out collective advocacy and so on. This is very important, especially for rural areas, because we know that there are many rural areas also vote right-wingers and somehow contribute to this shift to the right. So I think many more efforts should be invested in this kind of areas. Yes, I will finish here. Thanks a lot. It's very interesting to see how this idea of this environmental democratization of institutions is also part of the heart of this last 2 years or so on. Now I'd like to give the word to Panchos, who's to continue talking about how this idea of the revolt that's inside and outside us in our environments, and of course how these places that have been a place of how to control and how to manage health, illness, and how this has been a place of the invisibility, on how to make this a place of listening and to regain some, I'd say, like not only an active place, but also, I'm talking in English, un espacio de activación y también de democratización de sentidos. Pancho. Vale. Yo también estaba inseguro si hacerlo en inglés o en castellano, pero voy a hacer en castellano porque tengo las ideas suficientemente confusas como para
para perderme en todos los idiomas, quizá en castellano un poco menos. Primero que todo, dar las gracias para la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí. Dar las gracias también a Adam, con quien hemos discutido lo que hoy voy a compartir. Y empezar un poco desde esa complejidad y desorden de las ideas, porque Trieste es un lugar que lleva consigo muchas contradicciones, muchas ambivalencias, y la historia del espacio de la salud, del espacio de San Giovanni, el parque que antes era el manicomio y que ahora es un espacio cultural y muy ambivalente, creo que se radica en una ciudad que de esa ambivalencia tiene una larga historia. Dos imágenes para darnos una idea. Esa es una de las iglesias afuera de Trieste. Me parece emocionante porque el altar de la iglesia es justamente el suelo y las plantas. Fue con los argonautas ya un lugar pagano de culto, y ahora una iglesia que es a la vez naturaleza. Muchas contradicciones entonces, y muchas contradicciones que nos cuentan de una ciudad que ha sido durante muchos años una frontera entre los dos bloques, y hoy en día Free Territory of Trieste creo que sea uno de los pocos lugares al mundo donde se pide que los yanquis vengan en lugar de irse a casa. En ese contexto nos devuelve una complejidad, ups, tenía que haber otra foto, pero no hay. Bueno, nos vuelve una complejidad que es una complejidad de contradicciones, de muchas ambivalencias. Y en esa ambivalencia la pregunta es, ¿qué es la salud mental? He incluido algunos de los textos que tenemos en el archivo. En el archivo tenemos 10.000 textos que cuentan un poco toda la lucha material para el desmantelamiento del manicomio, pero sobre todo para la construcción de otro paradigma de emancipación y de puesta continuamente en juego de las instituciones. Las dejo aquí y algunos apuntes hago, pero cuando me pierdo podéis leer, así que ya. Pero creo que ese es un punto de partida interesante, que si la salud mental es lo contrario de la locura, dice Franco Rotelli, por lo que me toca, imagino que estar loco no significa otra cosa que tomarse demasiado en serio. Si es lo contrario, entonces la salud mental solo puede identificarse con el ejercicio de la vacuidad, de la insignificancia. En definitiva, la completa constatación de estar de mala fe y de sufrir la aburrida planicie de la inercia. Y entonces dice, pero luego cada uno de nosotras vive un poco en medio entre estas, una cantidad razonable de angustia que casi todo el mundo arrastra y una cantidad razonable de estupidez y de mentiras que no permite que la primera abrume nuestro inestable equilibrio. Creo que es una imagen bastante que nos devuelve en un lugar donde la salud mental o la cordura o la locura son espacios un poco más difuminados. En el 72, 73, de hecho esa imagen es del 73, Franco Basaglia con otras personas del equipo en Trieste derrumba la reja que separa un pabellón del manicomio para dejar salir una gran estatua de papier-mâché de un caballo que lleva en la panza los deseos, los derechos y las necesidades de las personas internadas. Ahora, sin embargo, el espacio, y aquí dejo una primera palabra, espero, Javiera, si me puedes ayudar cuando faltan 3 o 4 minutos, no voy a decir todo lo que quiera decir, pero una primera palabra que quiero poner encima de la mesa es desorden. En inglés, para hablar de un trastorno mental se habla de un mental disorder. Entonces, desorden, ¿no? Y si pensamos a la palabra en castellano, trastorno, es efectivamente un entorno revuelto, una situación en que nuestros entornos están... el trastorno es la incapacidad, supuestamente en la diagnóstica,
de estar en un entorno, una desterritorialización. Y sin embargo, hoy en Trieste nos vemos que no es tanto un trastorno de las personas, no es un desorden de la persona, sino que es una sociedad completamente trastornada, trastornante. Hace una semana había unas manifestaciones en Trieste donde había 15.000 personas muy mezcladas entre sí, protestando sobre contra las vacunas, contra los certificados de ingreso para el trabajo relacionado a las vacunas. Y en la plaza yo pasé por ahí para ver y entender un poco qué pasaba. Había un grupo que iba detrás de una María Virgen rezando, había grupos antagonistas de izquierda y grupos de la extrema derecha. Había una situación de una grandísima confusión, una confusión de las identidades, donde lo que quedaba era como una dimensión de miedo, de inseguridad, de fragilidad, que permitía tener juntas muchas diferencias. Y eso también lo vemos a nivel de la política, de la administración. Por un lado, el gobierno italiano llama por una territorialización más grande y más profunda de la salud y de la salud mental. Por el otro, en Trieste se están recortando los recursos justamente de un modelo que está reconocido a nivel mundial como los mejores por su capacidad de activarse en el territorio. Entonces, ¿qué queda? Quedan unos servicios bajo ataque. Y unos servicios bajo ataque que continuamente, por un lado, esquizofrénicamente se encuentran con problemas de gestión porque no hay gente trabajando, porque falta personal, también porque con la suspensión de personal que no quiere vacunarse se están cerrando los servicios nocturnos y entonces no se puede dar acogida a la gente y entonces permitir trabajar en el territorio en lugar que los ambulatorios. En Trieste siempre se ha dicho cerremos los ambulatorios, abramos laboratorios de arte, laboratorios reales. Si falta personal, si faltan personas que puedan habitar esos espacios, evidentemente la prestación se vuelve una prestación en la urgencia. Y encontré ese documento del 81 donde dice algo que yo creo que es fundamental y es tan presente que da un poco de miedo. Muchas veces llegamos a considerar más trabajo ponernos del lado de los usuarios para pedir más servicios, casas, subvenciones, cuando en realidad son las casas de mierda, la falta de servicio, el hecho de que el dinero nunca sea suficiente, lo que nos hace trabajar más y más. Ante eso, los trabajadores de los servicios psiquiátricos tenemos dos opciones: intentar contener el trabajo cada vez mayor que nos exigen para contener el orden de la miseria, pero lo que va a pasar es que va a haber más urgencias y entonces vamos a estar cada vez más pillados en nuestra esquizofrenia entre ser trabajadores y usuarios del mismo servicio según la hora del día, o intentar romper nuestra jornada laboral, nuestra esquizofrenia a través de una búsqueda común con los usuarios, es decir, tanto los locos, entre comillas, como los que dicen que no aguantan más, de autonomía, para poder trabajar menos y vivir mejor todas. Lo hemos un poco retocado ese documento, pero solamente en palabras muy pequeñas. Entonces, ¿de qué sirve un archivo en todo esto? Nosotros somos un centro de documentación. Quizá retomando una reflexión que hacía Walter Benjamin sobre el monumento y el documento. El monumento es algo que cierra la memoria, la hace algo intocable, ordenado, disciplinado. Y quizá un centro de documentación puede ayudar a desordenar la realidad, pero desordenarla de una manera activa, de una manera estratégica, de una manera incluso oportunista para los derechos y las estrategias de emancipación que estamos desarrollando. Entonces, el problema es esas identidades tan frágiles que permiten que una plaza como la de Trieste hace una semana fuese tan abrumadora para mí, que pasaba por ahí con la policía cargando, con todos los lugares más clásicos de mi identidad política trastornados. La cuestión, yo creo, es cómo podemos pensar una disidentidad en lugar que una identidad, es decir, cómo las diversidades, lo cuentan varios documentos del centro de documentación, las diversidades puedan vivir juntas
a través de una lucha contra las desigualdades. ¿Cómo se hace esa lucha? Yo creo que es una pregunta fundamental y que muchas veces tenemos que salir de un hábito a pensar por ejemplo, con la clau y los significantes vacíos, como si pudiéramos encontrar una solución formal a la diversidad que tenemos entre todas para poder estar juntos. Y en un texto de los 78, creo, hablando de cuál es el rol de los internados en el manicomio, Giovanna Gallio, si bien recuerdo, vuelve a Marx y al hecho de que el servus en el derecho romano es la persona que está prohibido intercambiar en el mercado un valor. Esa denegación del valor, esa denegación del intercambio es la construcción total de la institución como institución que vacía el sujeto de capacidad de intercambiar, de estar en una realidad. Entonces yo creo que frente al significante vacío, el emprendimiento común es una solución, la morata, ¿no? Un emprendimiento común que construye espacios de intercambio entre valores, donde cada una y cada uno puede entrar en un valor. Y había una parte eso es una viñeta del 75 sobre lo que es la mayoría deviante, ¿no? Es decir, no es una minoría hegemone la que tiene que definir lo que es el común, sino más bien es la desviación mayoritaria y múltiplice, y creo que esta viñeta tiene una capacidad de transmitir un deseo y una potencia irónica de una mayoría deviante. En eso hay algo que distingue mucho Trieste de las experiencias, por ejemplo, de lo que se llama la antipsiquiatría, pero en realidad los nombres son mucho más detallados, en particular del análisis institucional francesa, Tosquelles, Laborde, ese tipo de mundo donde hay una idea de una pedagogía institucional. Es decir, la institución se propone hacer una pedagogía para que las personas que habían sido internadas puedan volver a poder construir esos intercambios. La mayoría deviante en ese momento es una grandísima crítica radical y encontradísima con los hermanos y las hermanas de Francia en particular, que dice no puede haber una pedagogía institucional, sino que tiene que haber una pedagogía de la realidad. Es la realidad que entra dentro del contexto del espacio manicomial, que rompe la lógica cerrada y circular. Dice Franco Basaglia, en el manicomio cada día se repite el mismo guión. El psiquiatra actúa de psiquiatra, el loco de loco. Romper ese circuito, esa circularidad es fundamental. Y ahí la mayoría deviante es lo que permite que esa circularidad se rompa, la diversidad sea parte de la construcción de una identidad. Y entonces una pedagogía institucional donde otra vez, ¿qué puede hacer un archivo? Un archivo quizá puede ser justamente un lugar donde el intercambio, la social relation de que hablaba ayer Rosemary, sea una relación de intercambio, de transformación, de manipulación de los textos, de los documentos. No creo que tenemos que tener, no tenemos el lujo de podernos permitir de ser demasiado respetuoso respecto al pasado. Tenemos que utilizar el pasado para sobrevivir en un presente muy complejo, yo creo. Y entonces yo creo que los archivos pueden ser esto. Entonces la tercera palabra que quería proponer después de desorden y desidentidad es justamente desvianza o desplazamiento, porque esa pedagogía solo puede acontecer en una relación compleja entre las instituciones y la sociedad. Y eso yo creo que en el Reina, en el trabajo que habéis hecho durante estos ya 15 años más o menos de transformación institucional se ha visto mucho, y la necesidad de cómo rearticular la relación entre mediación, para que sea una mediación de activación, articulación, palabras que muchas veces pueden ser trampas y que sin embargo yo creo que tenemos que estar trabajando, que tenemos que estar habitando. ¿Qué significa eso luego en términos concretos? Luego durante las preguntas puedo entrar en ejemplos, pero me parecía fundamental aquí compartir reflexiones y a ver si sirven para
para discutir juntas porque nos vemos cada 2 años y entonces hay que llegar con... necesito poner las preguntas, aunque parezcan un poco abstractas. Creo que muchas veces nos encerramos, nos encierran en una relación entre un Estado emprenditore, un Estado entrepreneur, ¿no? Y un Estado asistencial, the non-state en inglés. Y ese es un doble vínculo, no hay forma de escaparse de esa doble vinculación. Por un lado, caer en una externalización que permite que nada más sea el Estado, sino una máquina para la ganancia de las grandes fuerzas privadas, o más bien el Estado como forma de asistencia y de negación del valor de intercambio que cada persona con su fragilidad, con su diversidad, con su atravesamiento pueda tener. Entonces, en Trieste se ha hablado mucho de un Estado animador, de un Estado agitador, de unas instituciones que trabajan por la emancipación. Y en eso, y voy a cerrar, en eso justamente el problema de las burocracias, de cómo romper las burocracias e inventar instituciones es fundamental. Quizá, escriben en el 75 Assunta Signorelli e Franco Rotelli, corremos el peligro de convertirnos sutilmente en los que conservan, al intentar cambiarlas, las instituciones de la salud. En efecto, se dirá que interviniendo activa y dialécticamente en el capítulo de las necesidades y no limitándonos a criticarlas, nosotros corremos el riesgo de crear simplemente otras y nuevas instituciones que no son mucho mejores que las antiguas. Y entonces toman una figura de Bertolt Brecht, que yo creo que es tremendamente poética y potente, de los bancos de nieve, le panchine di neve. Y Bertolt Brecht dice, tenemos que construir, aquí la voy a traducir al contexto, instituciones que puedan sobrevivir en el invierno, cuando la fragilidad del invierno de la persona necesita aquella institución. Cuando llegue ya la primavera, esa dimensión y la primavera de la persona, entonces no haga falta ese banco donde sentarse y descansar, a la institución no quedará nada más que agua derretida. Pero justamente ese hecho de que la institución esté obligada a reinventarse y no tenga un banco que está ahí vacío durante todo el tiempo y donde nadie se siente, es fundamental. Y cierran Franco y Assunta con una frase que creo que habla mucho a quienes trabajamos aquí. Es difícil, es ambiguo ser médico, ser curador, ser artista de esa manera, tratando de producir bancos de nieve, destruyendo lo que ahora está en su lugar, pero tiene la dignidad de un riesgo que debemos asumir per poterci chiamare compagni, para podernos llamar camaradas. Y es interesante que ese texto del 75 está publicado en una revista de la extrema izquierda de Movimiento y cuenta de cómo las relaciones entre estos lugares están difuminada, abierta, ambivalente, etcétera, etcétera. Terminar simplemente diciendo que entonces la deinstitucionalización es un término de responsabilización y de pensar que la responsabilidad es algo más que la competencia y que en ese gap, en ese salto entre lo que tenemos competencias por hacer y la responsabilidad que tomemos sobre un bien común, se permite construir un espacio de intercambio, un espacio de invención institucional. Gracias. Gracias, Panchos. Ahora seguimos con Leslie. Ahí sí. Ya. Bueno, hola y muy contenta de estar acá y compartir todas estas experiencias y también poder traer nuestro trabajo de esta pequeña experiencia que armamos este proyecto ya el año pasado. Voy a partir contando un poco la organización, de dónde se sitúa este archivo, esta colección. ¿Dónde? Ah. Ya. Entonces, sobre Londres 38 es un espacio de memorias que se desarrolla a partir de un ex centro de
detención, tortura y exterminio, donde operó los organismos de seguridad en Chile, fue usado durante el periodo del 1973 a 1975, y después de un largo proceso de movilización de la comunidad, de los familiares, de las víctimas, comienza a ser recuperado. Las primeras denuncias, por ahí, las primeras denuncias del sitio como centro de exterminios surgen ya inmediatamente en el año 74, pero particularmente se intensifica en el año 2005 y en esa fecha se logra que sea declarado como un sitio, un monumento histórico. Pero recién es entregado para la comunidad en el año 2010. Ese es un plano de la casa. Una particularidad que tiene este sitio, que podríamos mencionar importante en Chile, sobre todo donde la mayoría de los sitios han sido destruidos, es que este sitio además se encuentra muy cerca de donde está la Casa de Gobierno, en el centro de Santiago, y que es el único sitio que se mantiene intacto después de su uso como centro de exterminio, y que además está convertido hoy en un sitio de memoria, un espacio de memoria. El espacio se transforma, ¿no? Y busca resignificar, sin negar este uso, creándose este espacio de memorias donde lo que se busca es elaborar memorias sociales, políticas, históricas, que vayan vinculando esa experiencia de la casa con uso represivo también con las luchas, con espacios de resistencia y con los efectos y las luchas que tienen en el presente. Y eso es algo bien importante para el proyecto del archivo. Ahí hay un par de imágenes que dan cuenta, la primera, la de arriba, de una brigada que se organizó con múltiples organizaciones sociales al cumplirse 40 años del golpe en Chile, donde se hicieron talleres de serigrafía y eso salen a la calle y se distribuyen por todo Santiago en esta manifestación de los 40 años. Y la de abajo también es muy importante porque ya vincula el trabajo que nosotros hicimos en el marco de la revuelta, que culmina, ¿no?, el 18 de octubre del año 2019, y se conforma o se habilita este espacio de memorias como un espacio, un punto sanitario. Ese equipo que se ve en la imagen es parte de ese movimiento o colectivo que se forma y que lo que hace es dar los primeros auxilios a las personas que son heridas en las manifestaciones, apoyo sanitario, apoyo psicológico y apoyo jurídico también. Entonces se vincula con distintos momentos de los movimientos y lo que está pasando, ¿no?, ¿cierto?, en la sociedad. Y ahí, para entrar en nuestro archivo, bueno, las imágenes que están usadas obviamente son todas imágenes de nuestro archivo y a partir de estas son de esta colección en particular, que es la que queremos nosotros compartir hoy día con ustedes, que es la colección de presas y presos políticos de la revuelta. El archivo es un archivo digital abierto y disponible en una plataforma pública y que fue concebido así desde el inicio. Muy al inicio del proyecto surge la noción de archivo, pensado siempre en poder aportar a la generación
de nuevo conocimiento, que vaya leyendo, ¿cierto?, este pasado y estos procesos históricos, siempre mirando al presente. Y en ese sentido, bueno, se forman muchas colecciones, bueno, estoy exagerando, no son tantas, pero son distintas colecciones que tienen cada una sus propias particularidades. Y la que queremos compartir a propósito de nuestros archivos en Revuelta es esta colección de presas y presos políticos de la Revuelta, que digo el título porque tiene una connotación política, ¿no? Que mientras el gobierno sigue insistiendo y negando la existencia de prisión política hoy, nosotros cuando partimos con esta colección decidimos como también contrarrestar ese discurso, que el discurso oficial, ¿no? Se trata de una colección dentro de las colecciones del archivo, que es una colección acotada y que tiene características muy particulares porque surgen en la urgencia. Ya los primeros meses después de octubre, yo diría noviembre, luego de... La represión pasa por distintas etapas en ese momento. Primero salen los militares a la calle, se instala un toque de queda, luego empiezan el tema de las mutilaciones, las detenciones masivas. Yo imagino que es importante mencionar que en Chile solo víctimas de trauma ocular en el periodo de la revuelta son cerca de 500 personas. En una próxima etapa o como conviviendo con ella, comienza también el uso de la prisión política como un método represivo que intensifica y pretende no solo contener y reprimir la protesta, sino también ser un ejemplo con las condenas y con el costo que esto tiene para poder desmovilizar a otros grupos que siguen en la protesta. Y empiezan a surgir una serie de documentos que circulan en las redes sociales que empiezan a dar cuenta y a denunciar de este fenómeno, de este proceso que se está viviendo. Entonces, sin mucha conciencia de qué íbamos a hacer con eso, empezamos a recopilar esos documentos. Algunos de esos documentos. El que está ahí, que es un afiche, es uno de los más antiguos que tenemos. Estamos pensando que esto está pasando hoy día, digamos, que es de fines del año 2019. La foto de fondo corresponde a un barrotazo que hacen muchas de las organizaciones y familiares. Eso es en otra ciudad, no es en Santiago, en la ciudad de Concepción. Entonces, desde el archivo pensamos como de qué manera nosotros contribuimos a denunciar esto, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros, qué prácticas, qué aporte podemos hacer a que se levante de manera más masiva y la exigencia por la libertad de los presos y presas? Y salimos a buscar. Lo conversamos, reflexionamos y pensamos que nuestras prácticas, nuestra experiencia, nuestra plataforma podía servir a esta causa, a este objetivo. Salimos a buscar entonces una serie de documentos para ver qué es lo que estaba circulando con las características propias que tiene este tipo de documentación, que es como lo efímero, ¿no? Sobre todo en cómo algo se diluye y se pierde. Y encontramos fanzines, boletines, encontramos que ya había un montón de organizaciones que se estaban articulando o rearticulando, incluso que habían aparecido en la dictadura y que tienen la necesidad de rearticularse a propósito del fenómeno que estábamos viviendo. Y empezamos a encontrar, pero muy importante señalar que creo que también habla mucho, yo creo, de la pregunta inicial que se hacía, ¿no? De esto de cómo se archiva en la revuelta. Nosotros buscamos, identificamos las organizaciones que se estaban
alrededor de presos y presas políticos para conversar con ellos y poner a disposición de esta demanda estas prácticas y también de alguna manera ir experimentando, ir buscando otras prácticas desde el archivo que se ajustaran a estos objetivos. Y ahí aparecen algunos documentos y que seleccioné algunos que tienen ciertas características que me interesa ir compartiendo, que muy preliminarmente o muy al inicio, los documentos que encontramos, por ejemplo, son testimonios de jóvenes, que la mayoría son muy jóvenes, presos, como por ejemplo esto que es la Carta de un Lobo. Dado las características también de este tipo de registros, fuimos buscando formas de adaptar nuestras prácticas archivísticas más técnicas a este objetivo urgente. Entonces, entre otras cosas, ver de qué manera íbamos registrando, por ejemplo, los títulos, de qué manera íbamos dando cuenta de la visualidad, de qué manera íbamos identificando o no a los autores de estos documentos. Eso también tiene mucho que ver con esta construcción en la urgencia. Porque esta práctica que como además está pasando todavía de persecución, ¿cierto? ¿Qué tan importante o qué tan riesgoso era ir dando cuenta de, por ejemplo, quiénes estaban generando la documentación? ¿Qué tanto riesgo podía significar para ello? Pero también consideramos, todo esto en un proceso que también seguimos dando, ¿no? Que era necesario que estas personas tuvieran un nombre, que tuviera su historia, que se conociera, que eso también podía ayudar a la sensibilización en el tema. También aquí otro elemento que creo que es interesante relevar, que cuando hablamos de esta colección de presos y presas de la revuelta, obviamente es un esfuerzo acotado, no vamos a hablar de la prisión política o desde todas las facetas. Por ejemplo, nosotros no incluimos en esta iniciativa nada que tenga que ver con los documentos de tipo judicial que están asociados a este proceso, sino que más bien buscamos ciertos elementos, como los que hablaran de denuncia, los que hablaran de solidaridad, los que hablaran de resistencia, los que hablaran de articulaciones, y también que tuvieran que ver con prácticas de la memoria popular, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, que se encuentran con prácticas que habían sido usadas en el pasado reciente, prácticas de organizaciones que tienen que ver con la dictadura. Voy a pasar rápido estas, es a propósito de resistencia. Este es un mural que hacen los propios presos en un módulo de la cárcel. Acá bordados que también, por lo menos personalmente, me hacen pensar en las arpilleras que hacían las organizaciones en los 80, llamados a agitación, llamados a lucazos o a rifas para conseguir recursos. Símbolos como el ojo, ¿no? Que da cuenta de esta revuelta, Solidaridad Internacional, la de Francia. Los nombres, las personas que están, los compañeros que están presos. Las manifestaciones, por ejemplo, este también es un barrotazo, la foto que está ahí. Y me gustaría dejar como este elemento del que es construir esto con los otros, en este caso es con las organizaciones. Y ahí hay algunos testimonios de algunas de las personas de las organizaciones con las que nosotros fuimos construyendo esto. En la devolución, ¿qué es lo que ellos pensaron de este archivo? ¿De qué manera contribuye? ¿Cuál era la importancia? ¿Cuál es la importancia?
Ese es otro testimonio ahí de Gemita, la mamá de un preso. Y quise agregar a las preguntas que nos planteaban en el encuentro una cuarta pregunta, como si desde los archivos y desde las prácticas de los archivos nosotros o los archivos pueden retroalimentar estos procesos de revuelta o de movilización. Y de qué manera se devuelve los registros de la protesta a la protesta, de qué manera puede alimentar eso nuevos procesos. Así que sí, la dejo ahí también para que la conversemos esa. Y muy importante esta frase que se han levantado las organizaciones y las personas que estamos en esta demanda, que personalmente también la hago mía, que es que quien no olvida a los presos, olvida la lucha, y creo que todavía en Chile, espero que también en otros países, seamos muchos los que no olvidemos y no abandonemos esa lucha. Muchas gracias, Leslie. Ahora, Carolina. Hi, thank you so much for having me. It's incredible to listen to all these presentations yesterday and today. I'm going to speak about the Archive of Public Protest from Poland. It's a collective of 17 people, photographers, visual artists, activists, photojournalists. But we didn't start as a group. We started as one person, my colleague and a photographer, Rafał Milach, who is a visual artist, always interested in political propaganda and how it manifests in photography. Just went out to the streets one day, seeing massive protests happening in Warsaw. And he did not work as a photojournalist for a long time. And when he recalls that moment, he says he didn't go there as a photographer, he didn't go to the street as a visual artist, but he went there as a citizen because he saw something incredible happening. I would like to give you a very short introduction about the political situation in Poland. Now when I'm saying this, it's impossible actually, but since 2015, there's a far-right, ultra-right government in power who is step-by-step introducing illegal, undemocratic laws and reforms. And the interesting thing is that it's trying to do it through the parliament, through voting and so on. So it's not a typical regime that just announces something, but since they have the majority in the parliament, they can basically pass any law. And they do it, so they have everything on paper. So what they've been doing is dismantling judiciary system. So all the top courts in Poland are now highly politicized. They banned abortion, which inspired probably the biggest protest in Poland since forever. They are breaking not only its own constitution, but also European law, international law like Geneva Convention. So I would say that the Polish society woke up after, since 2004, we've been part of the European Union like Slovenia, and we actually thought that everything is going fine. And we took everything for granted, and we thought we never would have to again fight for democracy.
So it came as a big surprise, and people took to the streets. And Rafał started photographing all these activities and slowly invited other people to join. And this is how the archive was formed, first as a digital repository. We wanted to upload everything online so people can look at it, have an access, and after the login, you can actually download every picture and use it for free. The only condition we have is that that publication has to somehow, emancipate the members of the protest, the protesters, and has to somehow strengthen the demands that the protesters have. So that was the basic idea. I don't think we were thinking much about, archive, memory, the future, and so on. Maybe in only one regard. We thought that since, there's since there are so many cases of breaking law and, police is catching people and beating them and so on, we should document that for the future maybe. So in a sense, I think this is a very immediate, spontaneous intervention or basic documentation for the future. So perhaps, one day when the government changes, when there are trials, when there are cases where we can, look for these evidences, we can use these images. But on top of this, we've noticed that there's a very high awareness of visuality, something that was not seen or not common since, as I said, we did not have to protest for many years. And I don't know why these pictures disappear. So we've noticed that there's a high importance in documenting that awareness manifesting in the fact that people bring all sorts of things to the protest. They dress up. They put makeup, they prepare placards and slogans, they perform, and a lot of this is happening very directly to the camera. So we just react to what is happening, and a lot of these scenes that you see are done or performed very consciously, because the protesters know we are there to document that, and then we can distribute these images and they will flow and circulate and so on. So among many protests, or I would say many reasons why we took to the streets, is the abortion ban, like I mentioned. That happened exactly a year ago, and that caused probably the biggest protests or biggest gatherings ever in Poland, not only in Warsaw, but also small towns. We've had climate strikes, we've had protests against the judiciary reforms, we've had protests against breaking the constitution, we've had protests against a very anti-European rhetorics, which would probably, hopefully not, but this is what we are afraid of, result in some sort of a poll exit, because this is what the government has been already talking about. There are many, many other reasons why people come to the streets, and I would call these protests non-materialistic, if I might use some sociological term. We don't see that many protests of social groups, demanding their rights or rises or salaries. It's mostly about those non-materialistic, demands and values, which to some people and to some part of the society, I would say, still sound very abstract. Why do I have to go to defend the Constitution? It's something that we never had to do, and it's an abstract
thing that is out there and I have nothing to do with it every day. So these protests have been happening since 2016, and the right-wing government was elected for the second term. So obviously there is a question, why do we protest? Why do we go if this doesn't bring anything? Because even the biggest protest did not, result in any changes. But along with the protest, and this is what we see as photographers, as visual artists, there's a very high, unprecedented mobilization, I would say. Something that I think as a post-communist country we were missing for decades, civil society, self-organization, and an ability to demand our rights. So a little bit more about the collective. We are an informal group. We don't have a bank account. we do have a server and we pay for our website. But other than that, a lot of things happen over, a group chat on Signal, and we inform each other about protests in different places, and then we decide who goes where to document. Then we upload things on the website, and then everybody has an access to our social media. So all of us, we take care about, the distribution of these images. There is also a matter of money and support, and I would say that we were very lucky in the very beginning because the city of Warsaw, still run by a pretty liberal government, gave us a grant to start this website, which obviously later caused a huge scandal because one of the local politicians said, that for the public money, we are documenting, activities which are against our government. So this basically means we'll never probably get any more money in Poland on the, national level. And I have to say that even the fact that I'm here today is still very surprising to all of us because when we started, we never thought about being considered as a, organization or an activity that could be placed in so many contexts like art, activism, art galleries. We've been also invited to Perpignan. It's a photography festival for very hardcore photojournalists. And we're very happy and surprised, but in the same time, it's a pretty, weird situation because we don't see ourselves as photojournalists. I can't speak for everybody, but in our group, most of us agree that objectivism... Slower. Okay, I thought I was already very slow. We think that objectivism in photography or in documenting such events is a myth, and we do engage. We don't have, this ambition to show the whole spectrum or show the other side. We very consciously choose not to give platform to the right-wing movements, to the fascist movements that been, rising and growing in Poland. We first thought that maybe somehow we should, show a wider scene, but after some time we realized that we are strengthening, like we are giving visibility to those movements and those groups and those people we do not support. So it's okay to choose, what we do, and to go to the protests and to those gatherings that we think are important to us. And the last thing I would like to speak about is the newspaper that we have
created, and that was a very spontaneous decision last year during the most intense protest in Warsaw, where over 100,000 people took to the streets to protest the abortion ban. We thought we had to, apart from just documentation, you know, this obligation to document, we had to do some other intervention. And the simplest idea that came to our mind was to print something. And you know, we thought we were very much like up to date. We've been like on social media. We've been like, you know, in a very digital, you know, ephemeral space. So why did we come up with this idea to print something and go so analog? We thought that this digital contemplation might not make it easy for people to use images. Because as you can see, we take images from people and we want to give them back also. So our mission is also to make whatever these people do in the protest more visible. So when we decided to print the newspapers, we just imagined that we are giving back. You know, there's a newspaper with images, with some slogans, and with some text. Some of these texts are very moving. And you know, there are individuals who speak about how they've been arrested, how they've been, you know, beaten up, what happened after, all kinds of things. So I would say that some of these publications are very touching and very moving. But what we also noticed, and that was quite incredible, let me get to the newspaper. Yeah, this is the first slide. When we distribute these images, these newspapers in the protest, people just, you know, use them as banners. So not only slogans, but also images. There are images that just, you know, march with the people. Thank you. And so we prepare these banners for them, and they march. Later, people send us pictures how they, you know, paste them on walls in windows, how they made wallpapers out of them. And so far, we've printed 2 issues on abortion protest, let's say. One on the LGBT discrimination, because there was a huge hatred campaign last year around the presidential elections. Then there's one on the climate change. And the recent one that's just been published this week and last Monday is entirely devoted to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border. I don't know if you were aware, but there's an atrocity happening over there. And very interesting, also very tragic thing is that as photographers, we have no really access to the border because the government has introduced an emergency state. So there's a huge gap of images, you know, there's like some potential that has never been, you know, used. So we can't really portray that crisis, but what we're trying to do is we, you know, photograph the protest that it happens across the country. We go to the border of the emergency zone to photograph things over there. So actually we're going a bit out of our, you know, activity that's been mostly on the street. Yeah, and one of the newspapers has been devoted to the Belarusian people that came to Poland after the protest and revolution that happened last year in Belarus. So we made these newspapers to support their cause, you know, and for example, in that kind of issue, we make sure that the text is both in Polish and Russian or Belarusian. Thank you.
Muchas gracias, Carolina. Y ahora para terminar con Emilia. Hola, muchas gracias. Agradecerles la invitación al equipo del museo, al equipo de la red, para oírnos y la posibilidad de encontrar nuevos horizontes, como dijo Javi, compartir nuestras luchas. Me siento muy honrada realmente de estar aquí. Y quiero también, bueno, mi nombre ya pasó. Voy a hablar de algunas de las ideas alrededor de este proyecto que desarrollamos, pero igual como el resto de los compañeros, un poquito hablar del contexto para entender en dónde estamos situados. En Nicaragua, en abril 2018, una protesta espontánea liderada por pensionados y estudiantes contra reformas de la seguridad social y un incendio que también fue desatendido en la reserva más grande de Nicaragua, fue reprimido por las fuerzas gubernamentales, matando decenas en los primeros días. Y la brutalidad de la represión encendió un levantamiento nacional que duró varios meses, donde cientos de personas salieron a las calles y fueron recibidas por la policía y los paramilitares con armas de guerra. Y en mayo del 2018 los estudiantes ocuparon las universidades públicas y el gobierno también atacó sus ocupaciones, y en ese momento todo el país se levantó en solidaridad y levantaron barricadas en todas las calles para obstaculizar el paso de las fuerzas gubernamentales. Estas barricadas eran las mismas barricadas que se levantaron en 1979 durante el levantamiento popular contra la dictadura de Somoza, también como la memoria en las luchas, ¿verdad? Y muy rápido. Okay. A partir de junio, el Estado creó un ejército paramilitar para limpiar las calles, básicamente, y eliminar las barricadas en una operación militar llamada la Operación Limpieza. Next slide. En diciembre del 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, para Nicaragua, de la Organización de Estados Americanos, OEA, calificó las acciones del gobierno del Estado de Nicaragua como crímenes de lesa humanidad, con un patrón de conducta que incluyó el uso extremo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, obstrucción a la atención médica. Eso fue muy cruel durante las protestas. Negaron el debido proceso, no hay investigaciones de ninguno de los asesinatos. Y así como tortura y violencia sexual, al menos 300 personas, más de 328 personas murieron, miles de personas resultaron heridas y miles más fueron acusadas por terrorismo y conspiración, convirtiéndose en presos políticos. Más de 100.000 personas se han ido de Nicaragua. Y esto al exilio para resguardar su vida. Y esto es como se miran los grupos de paramilitares en las calles. Generalmente les decían popularmente las caravanas de la muerte. Y algo que pasó fue que la violencia de las víctimas se extendió más allá de la muerte de ellas, despojando de las familias de los rituales necesarios para elaborar el duelo. Por ejemplo, los funerales no podían realizarse en paz porque eran objeto de terror y amenaza. Y también lo otro que hizo fue negar la posibilidad de hacer como memorializaciones en espacios públicos, el gobierno. Negó la existencia de las víctimas y los medios oficiales crearon una narrativa en que deshumanizaban a los manifestantes llamándoles terroristas y algunos casos convirtiendo a las víctimas en victimarios. Las vidas de estas víctimas se volvieron irreconocibles, devaluadas y por lo tanto indignas, como diría Judith Butler. Y existe una violenta disputa de los espacios públicos que impide cualquier construcción de marca. Este proyecto yo lo hice con un grupo de artistas cuando todavía era posible y fue arrancado. Y en lugares donde las personas ponían cruces, por ejemplo en las rotondas, a veces las fuerzas policiales echaban aceite como para quitar cualquier marca. Y el 26 de junio del 2018, yo no sabía que la represión iba a atravesarme cuando también asesinaron a mi tío, cuando estaba pasando por un retén de paramilitares. Y igual que todas las otras víctimas, su caso continúa en la impunidad.
Y en respuesta a la represión que hemos vivido, las familias de las víctimas asesinadas creamos una organización que se llama la Asociación Madres de Abril, el acrónimo AMA. Y nuestro principal objetivo es luchar juntos por la verdad, la justicia, la reparación integral y también el derecho a la memoria, que se nos fue arrebatado. Y soy uno de los miembros de la organización y formo parte de la Comisión de la Memoria. Y a partir del contexto y lo que les conté, la construcción de la memoria se volvió un objetivo central de la organización. Entonces, motivados con este objetivo, creamos este museo que se llama Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad, y fue creado con un enfoque de derechos humanos, un enfoque participativo, en el que los miembros de la asociación asumieron un rol en el diseño, la recolección de la información, la presentación, mientras estábamos de luto y la represión continuaba. Yo lideré este esfuerzo con el apoyo de la Academia de Ciencias de Nicaragua y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y un equipo técnico multidisciplinario maravilloso, a quien también le agradezco mucho. Y este modelo participativo que reconoce y centra el conocimiento de las familias de las víctimas como sujetos de derecho, evitando cualquier revictimización, nos hizo plantearnos estas preguntas, tanto como de investigación como de diseño. ¿Cómo apoyamos desde la memoria futuros procesos de verdad y justicia? ¿Cómo conceptualizamos las prácticas de memoria y memorialización de forma orgánica, de cómo salen dentro de la familia? Y cómo nos cuidamos también y somos compasivas con nosotras mismas como práctica constante. Entonces, lo que hicimos, en el proceso participativo tuvimos muchas discusiones abiertas para conceptualizar la memoria y discutir la forma orgánica de recordar. Construimos una plataforma de investigación para apoyar el trazado de lo que nosotros llamamos las rutas de la verdad, tratando de asegurar que tomamos en cuenta la diversidad urbana, rural, étnica, cultural y de género que caracteriza a Nicaragua, y organizamos sesiones colectivas donde recopilamos la información. En estas sesiones colectivas, cada una de las familias narró los eventos de los asesinatos, porque como no hubieron investigaciones, básicamente tuvimos que crear este archivo de investigación. Desde que salieron de su casa hasta donde fueron, digamos, en los lugares de resistencia donde participaron, donde fueron asesinados, a los lugares donde fueron atendidos médicamente. Parecido del caso de Chile, los hospitales no atendían, entonces habían como que espacios clandestinos de apoyo sanitario. Y también estos talleres eran privados y sirvieron como un espacio de construcción comunitaria y un reconocimiento dentro de la organización, dentro de las mismas víctimas. Algo que siempre terminábamos con un mantra colectivo muy bonito que les quiero compartir. Siempre decíamos, estoy aquí para ti y estoy aquí para mí, al cerrar cada una de las actividades. Y traducimos estos mapas que fueron dibujados con este tipo, pues como muy artesanalmente, a cartografía regular, y luego creamos mapas digitales, ¿verdad? Para poder, a partir de los mapas individuales, crear como patrones, mapas colectivos donde podíamos ver los patrones de represión. Y una cosa que estos mapas nos revelaron fue que los patrones de represión eran diferenciados, dirigidos históricamente a comunidades indígenas, digamos, como Monimbo y Sutiaba, que son como que pueblos en Nicaragua que tienen todavía lazos ancestrales y también una historia muy fuerte de lucha y resistencia. Entonces, esos fueron de los lugares a donde fueron golpeados más fuerte. Y en el segundo momento realizamos sesiones individuales que consistían en entrevistas y una recolección del archivo fotográfico y objetos de memoria, y por lo general entrevistábamos a 2 o 3 personas por víctima, y también algo que quiero notar es cómo este trabajo fue abrazado especialmente por mujeres, casi la mayoría éramos mujeres, ¿verdad? Realizamos también juegos y ejercicios, individuales, ejercicios teatrales para tratar de pensar cuáles son las visiones de futuro
de la organización sobre la justicia. Y realizamos alrededor de 30 talleres y entrevistamos a más de 200 familiares de 80 víctimas en 6 meses, haciéndolo de forma clandestina, utilizando diferentes redes. Y para el diseño del museo investigamos la estética que querían representar las mismas familias y utilizamos la forma orgánica en que las familias recuerdan en Nicaragua. Usamos altares en una combinación de rito cristiano, también indígena, pagano. Y para mí el altar es como ese gesto de cariño porque implica ternura, implica un cuidado, poner una flor, prender una vela, para regalar amor a la memoria como acción colectiva. Entonces hicimos un sitio web también, como algunos de los proyectos aquí, que tiene el concepto de un altar virtual, y este formato permite representar quiénes fueron las víctimas, qué les pasó, y la continuación de la búsqueda de la justicia y la construcción de la memoria por sus familiares. En una conversación con académicos, esto un poco más sobre las ideas de la construcción del archivo, y también tal vez podría decir que es como un poco en discusión sobre esto del archivo de lo común. En conversación con académicos negros y decoloniales, creamos un conjunto de éticas de representación y forma que yo llamo visibilidad modular contra la impunidad y la vigilancia estatal. Y el principio fundamental es que la comunidad tiene control, acceso y propiedad de las narrativas y los materiales, y centramos los testimonios de las víctimas y de sus familiares. Y también creamos como un archivo privado de evidencia que se va a utilizar para futuros procesos de justicia. Pero esos videos, imágenes no son para el consumo público, porque también algo que pasó es que en las redes sociales, y esto pasa en muchas protestas, se hiperviraliza el sufrimiento, y es algo que hemos hablado aquí. Entonces nos rehusamos a seguir representando esas imágenes de muerte que eran tan crueles y tan deshumanizantes, e incluso, y en vez de eso enfatizamos la ausencia de las víctimas, convirtiendo esa ausencia en una declaración política, y aprovechamos las posibilidades de la digitalidad para modular esa visibilidad. Creamos una exposición en la Universidad Centroamericana, tuvo una gran acogida e impacto, ya que abrió a la ciudadanía la posibilidad de vivir una experiencia de duelo, llorar y compartir con los miembros de AMA en un espacio semipúblico, y el potencial de esta experiencia residía en la interacción entre las personas familiares de las víctimas y los visitantes, generando un doble reconocimiento, porque también las personas llegaban y nos decían: nosotros sufrimos por ustedes, y entonces era pues muy interesante, y también fue un lugar de protesta y creación. Después de esa exposición que tuvimos que cerrar porque no habían condiciones, básicamente habían paramilitares afuera, el proyecto se tornó digital y estamos experimentando con medios transmediales para continuar esta labor. Nos hemos convertido en un centro para la pedagogía de derechos humanos a través de múltiples proyectos, podcasts, conferencias, y entre ellos el libro que tienen en sus manos, que presentaremos el sábado en la Neumodejar. Creamos este libro con la intención de traducir la experiencia del museo a un objeto portátil y también activar la memoria en espacios públicos. Y presenta igual las historias de las víctimas mediante códigos QR y enlaza al material del archivo. Y también tiene unos filtros de realidad aumentada, que lo que hicimos, voy a hablar brevemente, creamos réplicas en 3D de artefactos de las memorias de las víctimas mediante un proceso de fotogrametría donde le tomamos fotografías de 360 a los objetos y lo construimos de manera digital. Entonces la audiencia o ustedes pueden ver estos objetos de memoria en su propio espacio, y logramos incluso sobreponerlo en espacios públicos en Nicaragua, como por ejemplo aquí enfrente de la UNI, que fue un lugar donde asesinaron a muchos estudiantes y que no se podría hacer. Entonces, solo les quiero enseñar un videíto. ¿Tengo chance, Javi? Un videíto para que oír las voces de AMA, para que oigan qué piensan del proyecto, y ya voy a cerrar.
partir del 18 de abril, los ancianos salieron a protestar porque el gobierno había impuesto una ley en contra de los pensionados. Entonces los ancianos salieron a protestar, donde lamentablemente los golpearon y los jóvenes salieron a acuerpar a los ancianos. Y lamentablemente el gobierno los reprimió y comenzó a asesinar. Hubo muerte, represión, secuestro y encarcelamiento a muchas personas inocentes. A mediados de mayo, más de 70 personas habían sido asesinadas por la represión estatal. Las Madres de Abril, organización de víctimas conformada por las madres y familiares de personas asesinadas en las protestas, vivíamos desde el luto y el dolor la muerte de nuestros hijos. ¡Justicia para los asesinados! ¡Justicia! ¡Justicia para todas las madres que perdieron a sus hijos el 30 de mayo! ¡Justicia! 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 Ama y no olvida es una expresión de resistencia en sí mismo, la voz y el recuerdo de los ausentes que aquí renacen. Con este compromiso exponemos las graves violaciones a derechos humanos ocurridos en diferentes momentos de la represión, con el objetivo de que el Estado de Nicaragua asuma la responsabilidad de lo sucedido y la ciudadanía tome conciencia de emprender la tarea de transformación necesaria para la no repetición. El museo se hizo desde la Asociación Madres de Abril, con un enfoque de derechos humanos, un enfoque participativo. Primero se presentó en una asamblea el proyecto y después territorialmente hicimos la recopilación de la información, se hicieron entrevistas, se hicieron narraciones colectivas en donde las familias mapearon los hechos, los asesinatos de cada uno, y también hicimos una recopilación del archivo, de las fotos de cada uno. Nosotros como asociación y familiares, a través del museo, queremos que reconozcan que nuestros hermanos eran estudiantes, que eran chavalos músicos, y a través del museo van a darse cuenta quiénes realmente eran cada uno de los muchachos asesinados. El museo para mí es un altar, porque allí es donde miramos los rostros de todos los jóvenes asesinados. Para mí es memoria. Es la voz que necesitaban ellos para ser escuchados. ¿Qué palabra pienso cuando estoy aquí en el museo? Amor, ternura y al mismo se siente un poco de paz. El museo para mí significa resistencia. Ama la verdad. Ama la justicia. Ama y no olvida. Ama y no olvida. Y ama y no olvida. Puedo hacer unas conclusiones brevísimas. Entonces, creamos un archivo vivo que no se basa en el sacrificio y martirio, que presenta a las víctimas de la violencia estatal como héroes, que es algo que hemos heredado también de la revolución, de la historia revolucionaria de Nicaragua, sino enfocarnos en el duelo y la ausencia de las vidas truncadas. Destacamos la lucha de las víctimas contra el autoritarismo y cómo sus familias continúan defendiendo su derecho a la vida, a la justicia, la verdad y la memoria. Nombramos cómo la violencia no se distribuyó por igual entre los diferentes cuerpos y clases. Fueron y han siempre sido los cuerpos más marginalizados, racializados y precarizados los que están en primera línea recibiendo violencia. Resignificamos y acompañamos esa violencia en colectivo, un reconocimiento que no solo me pasó a mí, nos pasó como sociedad, para así poder colectivizar y reproducir la solidaridad y la empatía. Y articulamos y soñamos un futuro con justicia sin impunidad, donde alcancen las voces y las demandas de todos y se respete la dignidad de las personas y haya libertad de expresión y pensamiento y se termine el ciclo de impunidad y violencia. Muchas gracias. ¿Quieres usar el mío? ¿Puedes? Okay. ¿Sirve o no? Ahí sí.
muchas gracias. Bueno, ha sido una mesa muy, creo que nos ha afectado profundamente también escuchar estas experiencias que son de una pregunta muy abierta y muy presente y muy urgente, a la vez que en esta primera persona, que es plural y muy singular también. Quisiera ver si hay preguntas desde ya. Okay. Bueno, primero, gracias, de verdad. Es más una reflexión, un comentario, pero sí tengo unas preguntas específicas. Pero primero pensando en esas palabras que nos decía Pancho, ¿verdad? Y después de escuchar todas las experiencias, me gustaría añadir quizás una cuarta palabra. Pensaba en la noción de desborde y de desbordar, porque en todas estas prácticas de archivo y pensando en el archivo como una operación que intenta de alguna manera contener, preservar, ¿verdad? Para la memoria, para la justicia, a la vez veo como una pulsión de desborde, de desbordar de sus funciones también, ¿verdad? Carolina nos contaba que primero están archivando fotografía de la protesta, pero luego hay que expresar solidaridad con lo que está pasando en la frontera. Lo mismo, perdón, es que Sonia, ¿verdad? También, y en este museo que está precisamente en una frontera y que todo escapa a la función original de ese mismo propósito del archivo, ¿verdad? Y pensaba lo mismo en el caso de Pancho. Entonces, veo como una pulsión de desbordar esas mismas funciones que están planteando y me parece precioso. Potencializar la protesta, no solamente documentar la protesta. O sea, esa idea de no ser solo archivo, sino que intervenir en el presente. Y quizás pensaba que esa es la función de un archivo de la revuelta, ¿verdad? Como intervenir y no solamente preservar. Entonces, una pregunta así como muy quizás abstracta e inspirada también por lo que planteaba Carolina con esta idea de protestar por ideas abstractas, ¿verdad? Es como piensan estas operaciones de archivo en relación a la justicia como idea. Y después tenía unas preguntas muy específicas para Carolina. Pensaba, y esto pensando como alguien que trabaja fotografía también, si se preguntaron en un principio por el peligro, por ejemplo, de los rostros, como con todo lo del facial recognition, ¿verdad? O sea, si había algún peligro para los activistas que aparecen en las fotos que ustedes comparten. Y también por la cuestión de la accesibilidad, no sé si hay texto en el archivo o captions, o sea, para personas que no pueden ver las imágenes, si hay algún texto que ayude, es una pregunta como más específica. Y Emilia me preguntaba si conocían el trabajo de Violet Bull, porque ella me resonó tanto, es una artista venezolana que está fuera de Venezuela, y hizo un trabajo que se llama Requiem 200 y también usaron el QR code, ¿verdad? Y es el rostro y son por lo menos hasta donde yo sé, en ese momento eran 200 manifestantes que habían muerto en protestas en Venezuela y entonces también una idea de cómo hacer una especie de altar, ¿verdad? Digital, interactivo, donde las personas pueden recorrer y al acercarse y están como los lugares de las incidencias donde estas personas fueron violentadas. Eso entonces pensé que les podría interesar si no lo conocían. Eso. Gracias. Thank you for this question. Yes, it's a technical issue. It's an ethical issue, obviously, and I did some research on the possibility of facial recognition system in Poland. So obviously we've been informed by other cases like Hong Kong and Black Lives Matter movement in the United States. It is very hard to say because officially European Union does not allow these systems to be in operation, but I would expect just everything to happen in Poland right now.
So we did have a discussion about this, and our photographers try to ask for permission whenever they photograph, especially if it's a close-up, if it's a portrait. Because otherwise, the regulation says that if a photographed person is part of the crowd and the things are happening in a public space, it's fine. But obviously, we don't want anybody to be put in a dangerous situation. So there's a bit of a body language, or sometimes asking, or we read that people want to be photographed because they do come with some kind of idea or performance, and they want to be captured. So there's a little play out there, and sometimes in some situations this is impossible. With the pandemic and the masks on our faces, it just became, let's say, a bit easier, or maybe less dangerous. But we are trying to keep an eye on the things, and so far we have not had any situation that's been reported to us that because of the picture, something happened. The police, of course, persecutes people who not only take part in the protest, but who organizes them. They target specific people, and that does not happen through images. That happens through their public speeches or posts, on Facebook and things like that. And when it comes to the other part, every picture has a file info, so there's an information embedded in the image. So if somebody downloads that, they can read all the important information. And again, so far, and we know this is a risk, we can't control this. So far, we didn't have any instance of, misused picture, or that something was used against someone. We very often have requests from people. Can you tag me on Instagram because my face is on that picture and I love it. Can you send it to me? So maybe we've been extremely lucky, and we are being careful, and we'll definitely react if something happens. But so far there's a huge understanding and cooperation, and if no AI system has been tested on us so far, and I hope it's not, then then the strategy is as I described it. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación, no la conocía, la voy a buscar. Y también muy de acuerdo con tu idea del desborde, y yo creo que eso es una idea que nos cruza mucho en el trabajo que hacemos. Yo pienso también en las ideas como de comunidades emocionales, de las que hablan algunas chicas en Colombia, de cómo podemos crear vínculos con las personas que participan de estos archivos o participan de estos museos o de esta experiencia, y que se comprometan políticamente con el trabajo y no solo hagan como que, ya sabes, el turismo del trauma o el turismo, la cosa momentánea de la compasión, sino más bien un compromiso político con el trabajo y con la lucha. Hola, bueno, primero muchas gracias por las exposiciones, por la generosidad de contar esto, que también es un ejercicio de testimonios personales muy valioso, me parece. Yo quiero preguntarles a Carolina y a Emilia también por algo que me llamó mucho la atención, porque estamos hablando de registros que son muy usados en lenguajes periodísticos, ¿no? Es decir, hay mucho del registro de la coyuntura, del hecho, de la acción en el sitio por parte de actores sociales, que en este caso están relacionados con la protesta o con la memoria en cuanto a los crímenes de Estado. Me pregunto yo si es que ustedes tienen también un ejercicio, en los dos casos, algún ejercicio direccionado a convocar a los medios de comunicación para que repliquen estos relatos a sus maneras. No sé cómo funcionan los medios en Polonia, pero me lo imagino.
Sé cómo funcionan los medios en Nicaragua y me parece que debe ser un desafío grandísimo, pero pensando en medios alternativos, en medios pequeños, no sé si ustedes o sus proyectos tienen esa línea de alcanzar relaciones, vínculos, para que también estas narrativas puedan traducirse en lenguajes y en piezas periodísticas. Eso, muchas gracias. Thank you for that question. I think one of the first reasons to create the archive was that we noticed that there's no public media anymore in Poland. It's all been like controlled, and there's a very strong, very xenophobic, very racist, awful propaganda screened every day out of, public channels. And there are private channels, private media, private titles, which are very much focusing on this conflict and battle. But I would say the mainstream media represents very neoliberal approaches. So we think that we are our own media, that we created a channel that is maybe not massive, but it is some kind of a channel. So, of course, we do not act under any specific title. And even the fact that we produce this doesn't mean that we are some kind of a, publisher or a title or anything. We don't have any ambition to become mainstream, but I think we've created a very strong network through different activities and different campaigns on social media. For example, if there's a specific protest, we ask people to add hashtags, for example, women to the front, which meant that we ask people who identify themselves as women to photograph certain events, and especially those events, those protests who are about women's rights. So we publish their pictures, So we created a network through social media and other channels to replicate the images that we make, but also people who send us different, testimonies and pictures. And I think this is a way to create some kind of alternative. We are very often asked about certain media to give them pictures, and we do that. But as long as there's like a critical text that accompanies, these images, or there's like a critical analysis of the protest, then of course we're happy to share that. And there are many requests from researchers and artists. The archive is also open to people who want to do something with these images. Maybe create a video out of images and add music to it. These things happened so far, so we are very open to everybody to come and interpret that. But yeah, to sum it up, I think we're creating our own channels, and we will never replace the mainstream or the public media, and we don't even reach out really to them. It's not our mission. We have groups or activists or other or institutions from, let's say, other contexts, like art festivals, or galleries reaching out to us, asking for these images and putting them in all these different contexts we didn't even, think of when we formed the archive. I hope this answers the question. Gracias, Carolina. Gracias por la pregunta. Los medios en Nicaragua también han sido muy victimizados, es decir, como que han estado en primera línea de la represión. Muchos se han tenido que ir, algunos están presos, periodistas están presos ahorita, pero sí hemos trabajado con ellos. Han utilizado el archivo para hacer investigaciones.
Hay un proyecto que se llama Huellas de Impunidad que utilizó nuestro archivo y nos cita. Y también estamos trabajando cómo abordar la memoria de manera digna, cómo pueden trabajar, digamos, como que el tema de la violencia gráfica, el tema de la deshumanización. Hemos hecho guías, hemos hecho conversatorios, porque nos parece muy importante que se mire desde nuestra agencia y desde como la posición de víctima. No pueden usarnos como que somos parte del escenario, ya saben, como que fuéramos poner nuestras voces en esas conversaciones. Lo hemos hecho. Sí, y ha sido como muy productivo, y espero que el archivo siga creciendo y dé la posibilidad de que otras personas lo usen para diferentes maneras que tal vez ni siquiera nos imaginamos. Bueno, vamos a cerrar. Agradecemos una vez más a quienes nos acompañan en esta mesa, donde sin duda la pregunta por la revuelta se va desbordando, es afuera que va atravesando, haciéndose parte de las propias prácticas y también potenciando, interviniendo, ¿no?, en este presente y su urgencia. Ahora sí seguimos entonces con la próxima mesa de este seminario. Muchas gracias.